Verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Siete 22 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de opinión Democracia, buscando la verdad. Queremos dar espacio a un análisis de un tema vinculado con un sector importante de la economía ecuatoriana, como es el sector petrolera. Quizás sobre la base de dos hechos, el uno de coyuntura, que tiene que ver con el derrame de petróleo en el sector Piedra Fina, por la rotura de una parte de la tubería del OCP, el oleoducto de crudos pesados. Se está evaluando el daño ambiental, que es indudable que ha ocurrido, pero también OCP ha señalado de manera enfática que la empresa se hará cargo de las afectaciones. También queremos abordar un tema importante. El presidente Guillermo Lasso emprende este lunes un viaje a la República Popular de China, y en donde una parte de su agenda tiene que ver con la deuda que tenemos con China y la contraparte de la venta de petróleo, cuya deuda ascendería alrededor de 5.000 millones de dólares. Quiero dar la bienvenida al exministro de Energía, doctor Fernando Santos Alvite, al doctor Luis Calero, jurista y experto petrolero, y al ingeniero Miguel Robalino, también experto petrolero. Partir por la coyuntura, doctor Fernando Santos, ¿cómo ha visto esta situación, esta rotura del oleoducto de crudos pesados? Este momento se trabaja para reparar y restablecer el bombeo de petróleo, y por otro, en la evaluación de los daños ocurridos. ¿Qué conoce usted? ¿Qué piensa sobre esta situación? Doctor Santos, muy buen día. Muy buen día, Miguel. Buen día, doctor Calero, y buen día, estimado amigo Miguel Robalino. Yo diría, y le he seguido un poco el caso, que ha sido una desgracia con felicidad. ¿Por qué? Porque en primer lugar sucedió una vez que ya el tubo se había movido del río, estaba a 700 metros del río. En segundo lugar, si usted ve las gráficas, imágenes que la televisión y las redes sociales nos han compartido, el chorro, porque como va a presión y tiene gas el crudo en el oleoducto, el chorro se dirige hacia la montaña, no hacia el río. Y en tercer lugar, como justo habían terminado de hacer la variante, tenían toda la maquinaria en la mano. Entonces fue posible el hacer piscinas, el hacer unas represas de tierra y contener la gran cantidad de crudo derramado, que la están bombeando a la estación de La Guagra. O sea, el daño, Dios es grande, es mínimo, mínimo. Un fenómeno de la naturaleza. Vimos también ayer en la televisión la piedra que cayó sobre el oleoducto, parecía un meteorito. 3 personas paradas una encima de otro, eran menos del diámetro de la piedra. Así es que algo filtrará, ¿verdad?, por el suelo o debajo del suelo, pero afortunadamente los daños son mínimos. Enhorabuena. Además, el OCP tiene mucha experiencia, es una compañía muy seria, ha prometido a poner todos los recursos que tiene para mitigar el daño. Así es que, repito, le veo una desgracia, pero con felicidad. Doctor Luis Calero, muy buen día. ¿Cómo ha visto este daño en el oleoducto de crudos pesados por esta acción de la naturaleza? Bien, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a mis colegas de panel y obviamente un saludo a los oyentes. Mire, yo he tenido una sensación bastante fuerte respecto de este evento, que se produce a poco tiempo de que se produjera otro. Y parecería como que esto ya de echarle la culpa exclusivamente a la naturaleza no corre mucho.
He escuchado a algunos técnicos que reclamaban que no se hubiera enterrado en esa parte, sabiendo que es una parte donde frecuentemente se producen deslaves, donde frecuentemente existe la caída de rocas, que no se hubiera enterrado cuando se diseñó y se ejecutó esta variante. Yo no soy técnico en la materia, pero he leído algunos comentarios en ese sentido. Lo fundamental aquí es, más allá de lo que ha señalado Fernando, la preocupación relacionada con la gente que está relacionada con la provisión de agua natural del río, de los afluentes del río, y que eventualmente podrían estar contaminados. Acaba de pasar el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía, la propia Petroecuador, la propia OCP, por acciones judiciales, acciones constitucionales, perdón, con acciones de protección, con la solicitud de medidas cautelares en beneficio de los pobladores de las zonas aledañas. Entonces, la primera y gran preocupación tiene que ver con el lado humano, a ver efectivamente cuánto se ha afectado e inmediatamente los mecanismos a la par que los temas de obras civiles, tenía que haber los temas relacionados con lo social, avisar a la población la existencia de este derrame y la posible contaminación de las aguas para que los habitantes de la zona no consuman esa agua, proveerles de agua en botellas en reemplazo de esa agua que ellos utilizan. Es decir, la actividad de carácter social, de carácter comunitario, que es lo que básicamente la justicia en su momento mira para establecer responsabilidades y para dictar medidas de reparación. Entonces, es lamentable lo que ha sucedido y mucho más allá de que la compañía emita un comunicado o lo que fuere, tiene su obligación, es su obligación legal, contractual, reparar, y debió haber sido, y digo potencialmente, prever la posibilidad de esto, estando en una zona sísmica, en una zona sismológica, con permanentes eventos de esta naturaleza. No me adelanto, no me anticipo hasta no tener obviamente una evaluación de carácter oficial que pudiera eventualmente establecer responsabilidades por negligencia. Bien, queremos saludar al ingeniero Miguel Robalino. ¿Cómo ha visto este hecho ocurrido, esta rotura de una parte del oleoducto en el sector de Piedra Fina, del oleoducto de crudos pesados, y cómo repararlo? Muy buen día. Buenos días, un saludo cordial, Miguel, un saludo cordial al doctor Calero, al doctor Fernando Santos y a su radio audiencia. Bueno, el doctor Calero y el doctor Fernando Santos ya han detallado, creo, lo suficiente de lo que ha sucedido y las consecuencias o posibles consecuencias que esto va a traer. La pregunta va más allá. Soluciones. Necesitamos soluciones porque, mire, el OCP está prácticamente en un proceso de acuerdo al contrato de reversión, es decir, entrado ya en el plazo donde se va a revertir la infraestructura, esta infraestructura de transporte hacia el Estado. Si bien es cierto, cuando se construyó el OCP, se inauguró en el año 2003 y se comenzó su construcción, una de las críticas que hubo en esa época era justamente el por qué el OCP tomaba la misma traza del SOTE. Porque estos datos son históricos y técnicos en los cuales se ha determinado que esa zona es muy compleja. Pero bueno, eso está histórico, lo repito. Simplemente siempre se determinó que esa era una zona compleja, complicada, sin embargo, ha funcionado. Miren, históricamente ya son más de 75 roturas que ha tenido esa zona entre Sote, el poliducto, etcétera, y su paralización por reparaciones ha sido casi de un año, si lo cogemos numéricamente, más de 300 y pico de días, sumando todas las roturas que ha habido. Es decir, hay un histórico que no es nuevo y que ya definitivamente, y yo vuelvo y repito, cuando llega un gobierno llega justamente a heredar los activos y los pasivos. Y este era un pasivo que definitivamente está dado. Entonces el tema era llegar a solucionar. La fase de transporte, yo he repetido varias veces, es tan importante como la de producción.
Y si viene con una propuesta de incrementar producción, significa que viene con una propuesta de mejorar la infraestructura de transporte, o por lo menos ver en qué condiciones está. Este análisis yo lo hago para entender como una crítica, llamémosle constructiva, en el sentido que hay que reaccionar. Necesitamos que el gobierno reaccione. Si bien es cierto lo que acaba de ocurrir con el OCP, que al momento está manejado por un consorcio conformado por empresas privadas, pero esto no resta la importancia de esta infraestructura hacia la producción diaria de nuestro petróleo. Y más aún sumando lo que estoy manifestando, que está en un proceso de reversión, es decir, de que regrese nuevamente al Estado. Entonces las soluciones, o hacia dónde se tiene que ir, es definitivamente a que se tiene que tomarlo, yo diría, a lo mejor va a ser fuerte lo que voy a decir, tiene que tomarlo con la seriedad del caso. Es decir, mire, nosotros queremos saber si a lo mejor existe el caso del SOTE y existen los estudios. Sería bueno si es que OCP, dentro de su planificación, tiene algún estudio de prefactibilidad, por lo menos para el nuevo diseño de la variante. Entonces el tema son las soluciones. Porque esto que ocurrió, como bien lo manifestó el doctor Santos, no va a ser ni 25 días que se reactivaron los bombeos, y ya tenemos esta novedad. Bueno, no estamos libres a que tengamos novedades nuevamente. Entonces, lo importante es, bueno, ¿qué soluciones se va a tomar? Y que definitivamente se apoyen en los colegios técnicos, que se apoyen con los técnicos de muy buena data que existe aquí en el país, para que se generen las ideas. Porque el problema definitivamente, si bien es cierto, los responsables son OCP, como Petroecuador en el caso del SOTE, pero los afectados somos todo el país. Entonces el tema, y no solo es el del ducto, porque dentro de este sector estratégico, miren lo que fue evidente, lo que las imágenes se expuso en las redes sociales y en varios medios de comunicación, la vía. O sea, es un tema que con la misma urgencia con que se solucionó el tema del ducto, tiene que solucionarse el tema de la vía, porque eso va a facilitar a futuro, y justamente para problemas como el que se acaba de dar. Entonces, vamos hacia las soluciones. Ahora, ingeniero Robalino, usted habla de resolver sobre el diseño de la nueva variante. Con una empresa que está a punto de concluir con su contrato, ¿no resultaría complejo una inversión al final de este contrato de administración del OCP? Yo lo que planteo es que es el gobierno, es el Estado el que tiene que ponderarse de esta situación. Es decir, tanto la problemática que existe en el SOTE como la del OCP, porque definitivamente en el 2023, en noviembre, si mal no recuerdo, se cumpliría el plazo. O sea, OCP prácticamente está de salida, si vamos a ese análisis. Entonces es el gobierno el que tiene que ponderarse, tomarlo, ¿sí? Y decir, mientras esté todavía la compañía bajo la responsabilidad de esta infraestructura, coordinar para ir ya tomando, avanzando, porque no vamos a esperar a que se cumplan los 2 años para ver una solución al OCP. Si estamos caminando a solucionar el SOTE, paralelamente caminemos a solucionar el OCP. Y por eso es que yo hace un momento determiné, cuando se construye el OCP y se va por la misma traza, que ya hubo observaciones de ese año, bueno, ahora que se vaya también por la misma traza, si es el término, o mejor dicho, ese es el término, ¿sí?, que se defina de la nueva variante. Pero eso tiene que empujar el gobierno. Doctor Fernando Santos Alvite, en condiciones en el que el gobierno, el Estado, no cuenta con recursos, ¿cómo pensar en estas variantes tanto para el OCP, con una empresa que está de salida, y con el SOTE que administra el Estado ecuatoriano? Mire, Miguel, yo estoy de acuerdo con el ingeniero Miguel Robalino que ya hay que buscar una solución definitiva, dejarnos de curitas y parches, ¿verdad? Ya son 7 variantes provisionales, ya pensemos en la definitiva. Le escuché al señor gerente de Petroamazonas, que es un verdadero técnico, el ingeniero Cedeño, que hay que irse a la otra ribera del río, a cruzarse el río y alejarse de este Coca y del río Malo que tanto mal nos están causando. Yo, como usted muy bien dice, el Estado no tiene dinero. Un desfinanciamiento monstruoso, 10.000 millones de dólares cada año para cubrir el déficit fiscal y tener para el servicio de la deuda. Pero aprovechando que el OCP
ha sido una compañía modelo. Este incidente no es culpa de ellos, es culpa de la naturaleza. Se podría pensar en una extensión del contrato, que no pase a manos del Estado, que no suceda lo que sucedió con el caso de la compañía Occidental, que cuando tomó el Estado y expulsó a la compañía producía 100,000 barriles por día y hoy produce 25,000 barriles por día esos campos. O el caso de la hacienda Clementina, que era la mejor hacienda bananera del mundo, diría yo, y hoy es un desierto, un erial donde se roban la plata, se roban hasta las llaves de agua. El Estado es un mal administrador, así es que quizás hablar con el OCP y decirle, señores, ustedes, el consorcio que constituye la compañía es un consorcio muy fuerte, técnicamente, financieramente, ayúdenos con las variantes, porque son 3 oleoductos los que hay que mover, el SOTE, el OCP y el poliducto de Petroecuador. Esto estamos hablando de algunos cientos de millones de dólares y a cambio de esa inversión se les podría extender el contrato algunos años como permite la ley. Que no lo haga el Estado, que lo haga la empresa privada. Esta es la tónica del gobierno actual y del mundo, ¿verdad? Que el Estado se dedique a la salud, a la seguridad y no al comercio y a la industria. Entonces, esta podría ser una solución, Miguel, plantearle al OCP que financie técnica y monetariamente la extensión, la nueva variante a cambio de una extensión de su contrato. ¿Qué piensa el doctor Luis Calero de la extensión del contrato con OCP en estas condiciones complejas por la administración del SOTE, en el caso de OCP, del oleoducto de crudos pesados? Sí, mire, un poco para ratificar lo que decía Fernando al comienzo, una desgracia con felicidad, porque si habría sido el SOTE el que se rompió, caramba, habría sido la empresa ineficiente, esta empresa pública ineficiente, corrupta, que no sirve para nadie, que por lo tanto hay que inmediatamente privatizarla y convertirle en una sociedad anónima para que los privados, los particulares ven. Así sea inconstitucional la propuesta, pero hay que hacerlo porque es una empresa corrupta e ineficiente. Digo ventajosamente que no sucedió en el SOTE y sucedió en el OCP a cargo de una empresa privada y obviamente como toda empresa privada eficiente, pulcra y todo lo que usted quiera. Pero bien, la realidad jurídica es que está próximo a vencer el contrato con el OCP y que esa infraestructura tiene que revertirse al Estado. Y la posibilidad de revertirse al Estado implica una posibilidad económica para el Estado, económica, porque la tarifa que pagan los usuarios del OCP genera utilidades y en una infraestructura ya amortizada y que prácticamente está solamente con gastos operativos. Obviamente que existen algunos de estos tipos, de estas eventualidades que hay que cubrir. Entonces, este posible negocio en marcha para el Estado tiene que ser considerado dentro de la evaluación. Obviamente que esto implica una adhesión política y una adhesión político-ideológica. Y bien lo dijo Fernando, este gobierno tiene una tendencia, obviamente, hacia la prevalencia del sector privado en todos los ámbitos de la economía. Solo que para ello, yo insistiré, siempre tiene que someterse a lo que dispone la Constitución y la ley. Y en algunos casos deberá hacer alguna enmienda constitucional, como esa, por ejemplo, que se requiere para entregar los campos en producción por parte de Petroecuador, para entregar al sector privado, tendrían que hacer una enmienda constitucional. Pero bien, entonces yo creo que obviamente en el análisis que haga de opciones, el gobierno tiene que considerar este negocio en marcha que está próximo a coger. No vaya a ser que a futuro se diga que existió la posibilidad de un peculado. Ingeniero Miguel Robalino, ¿qué piensa usted de esta posibilidad de extender el contrato para que siga OCP? Primero se encuentren soluciones mucho más importantes que le dé mayor estabilidad en el tiempo, como la variante del OCP. Primero, conseguir recursos para infraestructuras petroleras. Si bien es cierto, siempre estas inversiones son
son fuertes por la misma magnitud de este modelo de negocio, pero yo diría que no son tan complicados para un caso puntual, hablemos de los oleoductos. Miren, nosotros aproximadamente en los 49 años que, desde el año 72 que producimos petróleo, entre los dos oleoductos, si le podemos llamar así, o hemos producido cerca de más de 7.000 millones de barriles. Y voy a referirme por lo siguiente a esto, de lo cual casi el 20%, voy a dar datos aproximados, sobre los 1.200 millones de barriles de petróleo, se le ha vendido a China, o se han ido por lo menos con empresas chinas, en donde inclusive hay contratos donde Petroecuador es prácticamente el deudor, está considerado el sujeto de crédito, el que pidió el crédito, ¿sí? Este dato yo doy porque es interesante lo siguiente. Con la misma facilidad con que se consiguieron estos créditos, y donde Petroecuador, lógicamente, inclusive es parte de uno de estos créditos, como, digamos, como deudor principal, se podría establecer los modelos para conseguir la inversión para poder construir la variante. Por ese lado, yo definitivamente no le veo mucho la complicación. O sea, todos sabemos que el presupuesto en las arcas del Estado definitivamente no hay recursos. Sí, eso no es nuevo. Pero la forma de solucionar o buscar los caminos sería uno este. Porque mire, el negocio del transporte, el transportar petróleo en el mundo, ¿no? Transportar y almacenar, porque eso hay que entender. Porque mire, en el caso de OCP construyó, acabó de construir hace unos meses atrás el terminal de Punta Gorda, donde entran buques sobre el 1.000.000 de barriles. Que eso definitivamente es un buen negocio, porque un poco la data dice que Sote o desde Balao bombea a través de un ducto que son de 4 o 5 kilómetros hacia los tanques de reserva de Punta Gorda, y cuando entran los buques que ya no son ni los Panamax ni los otros por el volumen, son mucho más grandes, prácticamente OCP les cobra a la carga del buque. Entonces, esto, si vemos el modelo del negocio, es tan bueno, es muy bueno, como yo he manifestado, tan bueno es producir petróleo, como tan bueno es transportar petróleo, y mucho mejor es refinar petróleo, que son conceptos que hay que comenzar a entenderse. La rentabilidad de un barril de petróleo realmente se mide en una refinación. Entonces, esos conceptos tienen que manejarse para poder enfocar y apuntar hacia políticas, hacia dónde nos quieren llevar, que esa es la parte que a mí me tiene preocupado, hacia dónde nos quieren llevar. Bueno, regresando al tema, entonces, como negocio es un muy buen negocio, como financiamiento se puede conseguir el financiamiento. El tema, el tercer punto, que bien cierto se ha planteado aquí, es el qué pasaría si esta infraestructura regresa al Estado y por los ejemplos que ya han detallado, se la va a manejar de mala forma. Bueno, ahí se tendría ya que poner un punto para ver, con todas las malas experiencias que se ha tenido, es verdad, de empresas como el tema que sucedió con Oxy, el tema inclusive de Flopec, recordemos un poco que es una empresa que también está en cierta forma con serios problemas por malas administraciones, y yo diría que más que por malas administraciones, porque no hay procesos de control, porque mire, todas estas infraestructuras, tal como lo dijo el doctor Calero, definitivamente toda empresa privada es eficiente, porque en la empresa privada costo-beneficio es un concepto que nadie perdona. Entonces, claro, la pública, que en cambio ha demostrado en ciertas áreas, o en la gran mayoría ese es el término, que ha sufrido fracasos. Entonces el tema sería en este punto, si regresa al Estado la infraestructura, buscar un modelo donde el control tenga el Estado. Porque mire, los sectores estratégicos, especialmente, y energéticos, deben tener control el Estado. Es otro concepto que hay que mantenerlo. Así como esos conceptos de autarquía, tenemos que ser autosuficientes, controlar, ser autosuficientes. Entonces, bajo estos tres criterios que yo he dado, pienso que las soluciones sí las hay. Las soluciones sí las hay con la propia fuerza del gobierno y del Estado. Doctor Fernando Santos, quiero plantearles el otro tema importante, mientras espera la solución a la rotura del oleoducto. Esta visita del presidente Guillermo Lasso, cuyo viaje emprenderá este lunes hacia la República Popular de China, con una circunstancia especial. Va por un acuerdo comercial, a avanzar en ese acuerdo con China, pero también en el tema de las deudas que tenemos, parte de ello con el petróleo. Según el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, la deuda supera los 5.000 millones y de ese monto más de 2.000 millones están ligadas a venta del petróleo. El 42% de la deuda total vencerá en 2 años.
¿Cómo lograr un acuerdo en este sentido con el presidente Xi Jinping del viaje que tiene el presidente Lasso? Mire, Miguel, puede ser un viaje intrascendente de turismo, lograr algo de comercio, o puede ser un viaje histórico. China, a partir de su desarrollo industrial y su incorporación al mundo, luego de los años del comunismo y de Mao Zedong, que la tenían aislada como el Tíbet o el Nepal, hoy es un gigante, lamentablemente ha usado su fuerza y su potencia en mala manera con los países del tercer mundo. Ha abusado, les ha prestado dinero a tasas usureras para financiar obras mal hechas en todo el mundo, desde Argentina hasta Zimbabue. El Ecuador es el clásico ejemplo. Primero, ¿qué ha hecho con nuestra materia prima, el petróleo? Se está llevando todo, el señor gerente de Petroecuador lo acaba de decir en un periódico digital, y desde hace años les damos todo, pero no importaría que alguien compre todo el petróleo siempre que nos pagaran el precio justo, pero nos pagan con un descuento de 3 a 4 dólares menos que lo que está en el mercado internacional. Eso debe el presidente de la República con fortaleza insistir en una compensación. Les hemos dado ya más de 1.200 millones de barriles a la China, con 4 dólares de pérdida, 5.000 millones han abusado de un país pobre. Y todavía tenemos que entregarle 150 millones de barriles más, que son 600 millones más de dólares de pérdida. Eso debe reclamar. China ya es un país inmenso, la segunda economía del mundo, puede pagar un precio de una materia prima justo. Fíjese, una compañía como la Shell, holandesa, inglesa, de países imperialistas, como diría el doctor Calero, nos paga un precio justo, ganó en una licitación y nos paga un premio. Si los señores chinos quieren, primero separemos la deuda del pago de petróleo. La deuda se garantiza con la soberanía del país. Esa es la garantía soberana. El precio del petróleo es una materia comercial. Si quieren llevarse todavía 150 millones más, que nos paguen el precio justo, el precio que pague la Shell. Y también alzar la voz y decir, y los 4.000 millones que nos han perjudicado desde tiempos de Correa, ¿qué vamos a hacer con eso? En primer lugar. En segundo lugar, todas las obras hechas por la China, obra pública, son de ínfima calidad, pésima calidad. Tomemos la principal, no me voy a ir a la plataforma gubernamental, que verdad el primer día de lluvia se inundó, olvidémonos de eso. Vamos a la principal. La planta Coca-Cola Sinclair, que suministra el 20 o el 25% de la energía eléctrica que consume el país, está a punto de desaparecer. Por dos razones. Primero, por haber sido colocada en el peor sitio del mundo, debajo del Reventador, al lado del Coca, que es el río más peligroso en cuanto a su estabilidad del mundo. Mal hecho. Y en segundo lugar, la pésima calidad del acero utilizado. La Contraloría encontró 8.000 fisuras. Los técnicos dicen que usted puede soldar una fisura, ¿verdad? Pero todo el material al lado de donde había la fisura se debilita. Y al poco tiempo usted ya no tiene una fisura, tiene 10 fisuras ahí mismo. Entonces, la planta o se va por el río o explota, porque el acero se disuelve y el agua inunda la casa de máquinas. Hay que decirles a los señores chinos, esta es su responsabilidad. Ustedes corren con los riesgos, no nos estafen.
Los chinos, por supuesto, los constructores, Sinohydro dice, está muy bien hecho. Nosotros tenemos experiencia en la famosa central de Tres Gargantas, la más grande del mundo. Está bien hecha. Muy bien, decirle el gobierno, está bien hecha para ustedes. Les damos en concesión 50 años para que ustedes operen y ustedes nos devuelven lo que nos costó, obviamente con un pequeño descuento. Entonces, el riesgo, si está bien hecha, ustedes no van a tener ningún problema. Si está mal hecha, como está en manos suyas, ya nos devolvieron lo que nos costó, el riesgo es de ustedes. Es la oportunidad del presidente Lasso de alzar la voz del tercer mundo, que por este yugo chino tan abusivo, y quiero ser claro, el nuevo presidente de China, porque en China los presidentes duran 80 años, así si 8 años ya es recién nuevo, quiere cambiar el ritmo de China. China comenzó siendo un país absolutamente corrupto. Todos los negocios con el Ecuador, con América Latina, estaban manchados de corrupción, al extremo de que aquel funcionario chino que manejaba las relaciones con el Ecuador lo condenaron a muerte por corrupto. Obviamente aquí no pasa nada, ¿no? Aquí, fíjese, se está investigando desde hace unos 6 o 7 años la contratación del crudo con China. A mí me llamaron a la fiscalía a declarar, porque yo hice declaraciones de que el precio que pagan estos compradores es injusto. Y fui. No ha pasado nada. El señor Villavicencio dice que ojalá en los próximos meses ya termine con esta investigación. Pero en China saben de la corrupción. El señor Raymond Kohut, de la compañía Gumbor, declaró hace poco ante una corte de Nueva York: en estos contratos con la China había corrupción. Los chinos intermediaban y pagaban coimas, y nosotros pagábamos coimas a los funcionarios de Petroecuador. Entonces, es una oportunidad histórica para el presidente Lasso. El presidente Lasso es un hombre honorable, lleno de buenas ideas. Él no está atado al pasado corrupto de Correa. Tiene que alzar la voz. No decir, cómprenos 5 bananitos más. No. Esta es la oportunidad de decirles, nos arreglan el problema petrolero. Nos han perjudicado en 4,000 millones y quieren llevarse 600 millones más injustamente. Arreglemos el problema petrolero, precio justo. Y la central Coca-Cola Sinclair nos arreglan. Les damos en concesión y nos devuelven la plata. Así es que es histórica esta visita. Yo confío en el presidente Lasso, es un hombre enérgico. Y va a ser historia, no solo para el Ecuador, sino para todos los países pobres que han tenido que humillarse ante el dinero chino y aceptar las condiciones más leoninas y miserables que estos, basados en su riqueza, nos han impuesto. Doctor Luis Calero, ¿es posible renegociar los contratos con China? En un contrato hay las dos partes, en este caso el gobierno ecuatoriano y en otro el gobierno chino, con esta circunstancia que ha sido señalado, con contratos leoninos, con ventajas para China en desmedro de una economía tan pequeña como la ecuatoriana. Por favor. Le escucho a Fernando y parecería que estamos en pre-campaña electoral. Porque está... Pero entiendo que no es candidato a nada, por cierto. No, digo, da la sensación, se crea el ambiente, pues porque uno puede poner música sin ser cantante. Pero mire, el asunto es que esto venimos escuchando desde hace unos 10 años, vamos una década desde que Fernando Villavicencio comenzó con sus primeras denuncias. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Todo un gobierno, el del señor Moreno, dejemos al señor Correa, que hizo la maldad de contratar con estos chinos ladrones, etcétera, y digo ladrones entre comillas, con estos chinos ladrones, dejemos al gobierno del señor Correa a un lado. ¿Qué hizo el gobierno del señor Moreno? Y ahí obviamente que Fernando podría decirnos y conversarnos algunas cosas. Entonces, se supone que el señor Moreno, el gobierno del señor Moreno, que también creo que hizo una visita de Estado a la China, fue a renegociar los contratos petroleros. ¿En qué consistió la renegociación? En diferir los pagos. Y se acabó. Esos contratos prácticamente se han ejecutado en un 90%, un 88%.
faltaría por ejecutarse un 12% y nosotros estamos queriendo descubrir el agua tibia con el 12% de los contratos que faltan y pretendemos exigirle al actual presidente que vaya con interés a enrostrarle a la segunda potencia económica del mundo y además a pedirle algunas ayudas y además a decirle que queremos firmar un convenio, un acuerdo comercial con ellos. Y caramba, y vamos a enrostrarle primero todas las deficiencias de sus empresas públicas, etcétera, etcétera. Yo creo que ya es hora de aterrizar, de poner los pies sobre la tierra. Creo yo, sinceramente, ojalá esté equivocado, que de esta visita máximo lo que podrá alcanzarse es nuevamente un diferimiento de algunos pagos, máximo, no más que eso. Ya. Hay unos contratos celebrados, esos contratos que yo sepa no han sido demandados en el Ecuador, por ejemplo, la nulidad. Y flaco favor le hacen al presidente de la República, determinados funcionarios públicos y allegados al gobierno, al anunciar cifras, al decir cifras, al plantear escenarios irrealizables. Porque ¿qué significaría? Y vamos, que quien sabe que se está cometiendo un delito y no hace nada por evitarlo, equivale a que lo está cometiendo también. Y entonces, si esta contratación con China es delictuosa, si esta contratación es perjudicial para los intereses del país, pues lo menos que tiene que hacer un funcionario público es parar eso. Entonces, eso es lo que se le está pretendiendo obligar al actual presidente de la República, que rompa los contratos, que viole los contratos que están celebrados con la China y que encima más vaya allá a enrostrarle al presidente de China y decirle Calero, todos los males de sus empresas. Por esos, favor. pero esos contratos con la China no han sido onerosos por el pago más alto que se hace con otras empresas. Sí, vamos a ver. Mire, se hacen comparaciones y se hacen comparaciones. Hay que comparar papas con papas, peras con peras. Usted no puede comparar un contrato spot con un contrato de largo plazo. Usted no puede comparar un precio del año 2019 con un precio del año 2021. Es decir, tiene que haber sensatez, tiene que haber profesionalismo en los análisis y en las cifras que se den. Yo no digo que haya sido el mejor contrato. Mire, desde hace rato venimos planteando algo. En el año 2010, Ecuador y China celebraron el denominado Convenio Cuatro Partes, que fue la base sobre la cual se dieron los contratos financieros y los contratos comerciales. Dos aspectos fundamentales de ese Convenio Cuatro Partes: que la relación sea ganar-ganar, ganar-ganar para ambas partes, y por otro lado, que las condiciones sean las de mercado. Esa es la base, la filosofía para cualquier reclamo. Pues entonces veamos que un ganar-ganar significa adecuar los precios, adecuar las fórmulas a las condiciones del mercado. Y para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Simple y llanamente, ventas spot cada 6 meses y con las condiciones de ese spot se ajuste el contrato de largo plazo. Porque plantear este rato que falta el 10% de ejecución del contrato, la terminación anticipada de los contratos, la desvinculación de los contratos comerciales, de los contratos financieros, por favor. Entonces yo creo que sí hay un mecanismo sometiéndose a lo que aprobaron las partes, sometiéndose a adecuar la relación actual a las condiciones de mercado. Y para ello, simple y llanamente, ventas spot que establezcan semestralmente, por ejemplo, las condiciones a las que deben someterse las partes en su relación. Doctor Entonces, Calero, ventas spot de aquí a futuro, pero ¿qué hacer con los contratos que se mantienen vigentes? No, una venta spot. No, el contrato sigue el de largo plazo, pero se hace una venta spot, póngase en el mes de enero, se hace una venta spot y las condiciones de ese spot fijan las reglas, las condiciones de la fórmula para los 6 meses siguientes. En junio se hace otra venta spot y establece las reglas para los 6 meses siguientes y así sucesivamente. Entonces, de esa manera se adecúan los términos de la relación comercial a las condiciones de mercado. Esa era una fórmula, no se la aplicó, sería factible aplicarle para este 10% que falta, pero dudo mucho que pudiera conseguirse. Tanto más que si aceptamos la hipótesis de que Petrochina sirvió como pantalla para que transnacionales de la comercialización del petróleo
se hubieran apoderado de nuestro crudo, esos contratos ya están vendidos, y más que vendidos, PetroChina no tiene que agarrar esos contratos, debió haberlos endosado hace rato. Y no solo eso, sino que qué instituciones financieras ya tendrán como garantía esos contratos. Ingeniero Miguel Ravalino, ¿cómo afrontar esta renegociación, este viaje del presidente Lasso en materia petrolera? ¿Cuánto pudiera beneficiar una renegociación o de aquí a futuro, como dice el doctor Calero, con las ventas spot? Mire, primero yo quiero enfocar que estamos ante la primera gran crisis de la transición energética. Desde el año 71 al año 2011 aproximadamente, el petróleo históricamente subió casi el 900%, cuando el resto de materias en ese mismo periodo fue un 68%. Además de entender que al momento existe en realidad, a pesar del tema de la pandemia, pero por varias circunstancias que son motivo de otro análisis, existe mayor demanda, la misma oferta y mayor precio. Entonces, con estos conceptos, entender que desde el año 2014, que es cuando hubo uno de los mejores precios del barril de petróleo, los futuros que están establecidos para el mes de marzo, igual le dan tanto al Brent como a WTI, le están dando unos precios sumamente interesantes sobre los $85, para hablar así un poco objetivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, los precios del petróleo, ¿por qué estoy partiendo de esto?, se van a mantener, y de hecho que se han llegado a una meseta, se ha llegado a una meseta totalmente, ¿sí? Y por lo menos esperaríamos que, salvo cualquier tema de carácter geopolítico que se puede dar especialmente, entre otras cosas, los precios se van a mantener en un sitial interesante, ¿no? Entonces, definitivamente, primero, yo he revisado lo que dicen los medios, en la comisión que viajó con el presidente Lasso, yo no veo que ha viajado alguien experto en la línea petrolera. Y yo entendería que usted, si va a negociar algo tan delicado, tiene que llevar la experticia. Entonces, si a lo mejor las negociaciones que se van a hacer son de carácter financiero, que es otra cosa, pero si vamos ya realmente a querer negociar contratos petroleros, tienen que llevar a los que manejan la línea petrolera, ¿sí? Porque bien, como lo dijo o lo manifestó el doctor Calero también, bueno, ¿qué es lo que se plantea hacer?, ¿no? Yo igual, en esa parte concuerdo totalmente, que mire, los commodities o los comercializadores, que en definitiva son los dueños del petróleo en el mundo, porque el petróleo no es de quien lo tiene, sino de los grandes comercializadores, y atrás de ellos están los grandes bancos. Eso hay que entender, como Wall Street o Citi. Entonces, definitivamente, ese es un tema que ya no está en las manos siquiera de una negociación. Sumamente seguro que sí. Esos compromisos ya están prácticamente comprometidos, valga la redundancia, con las refinerías. Porque mire que las refinerías en el mundo, que son aproximadamente 680 refinerías, especialmente en la costa, en todo Estados Unidos, que tiene el 70% del refino con refinerías de conversión profunda o alta conversión, como se la llama, ellos tienen su planificación, como se maneja en esta industria, una planificación mínima anual. Entonces, el crudo ya está prácticamente, ellos ya lo tienen destinado, ¿sí? Porque hay que entender que cada refinería está diseñada para un tipo de crudo, ¿sí? Entonces, no es tan fácil cambiar o llenar la refinería a las cargas de otro lado. Entonces, la negociación o la renegociación que fueron a plantear el gobierno, bueno, yo entendería que igual hacia los contratos muy difícil porque son contratos que están cerrados bueno, yo no soy abogado, pero entendería que los juristas que conocen bastante bien, como el doctor Santos y el doctor Calero, es un tema que no es tan fácil abrir. Máximo se logrará negociar, como dijeron, bueno, los plazos. Pero más allá de eso, vivamos la realidad. Tenemos ya crudo comprometido y hay que cumplirlo porque no nos queda otra alternativa. Ahorita hay que concentrarse aquí en el país y pienso que ese es el objetivo, en recuperar la producción. Se han comprometido para este año regresar a los 425,000, a los 525,000 barriles, que ha sido la media, si es el tema del país, y eso es lo que nos debería interesar. Es decir, ahorita, ¿qué hay que hacer? Tenemos que nosotros enfocarnos. Bueno, veamos qué logran con el viaje. Yo no genero muchas expectativas porque, vuelvo y repito, no he visto un experto que ha viajado para poder negociar el tema,
pero con lo que venga el presidente, y que definitivamente yo estoy de acuerdo con el doctor Santos, hay que darle todo el apoyo, porque nosotros necesitamos apoyar con criterios, con buenos, o sea, necesitamos, porque el país lo necesita, ¿sí? Y el triunfo del gobierno es el triunfo nuestro, de todo el país. Entonces, apuntar a mejorar la producción petrolera, ¿sí? Apuntar a solucionar el problema que ya fue motivo de esta entrevista sobre el transporte de petróleo, y también apuntar a cómo mejorar e incrementar la producción de combustibles. Entonces, ese es un tema que también se tiene que topar, por ahí va el asunto. La prioridad uno, que definitivamente la producción diaria de petróleo se distribuye hacia carga de refinerías y el resto hacia lo exportable, sea o spot o preventa, la prioridad uno es nuestras refinerías. Es decir, y el concepto tiene que irse hacia allá. Tenemos que llegar a industrializar, es decir, miren, un consumo, nosotros somos casi 250,000 barriles diarios de combustible, fuera de GLP es lo que consume el país. Ahí hay un déficit todos los días. Aquí hay un mercado cautivo, llamémoslo así de término. El gobierno, con este enfoque o esta visión de industrializar, también va a poder mejorar la calidad de los combustibles y lo más importante, que seamos autosuficientes. Porque mire, el tema del gas, y con esto termino, el tema del gas especialmente, los grandes productores de gas, como es el caso de Qatar, de Rusia, entre otros países, no son confiables. Entonces, lo que está sucediendo al momento en el sector entre Rusia y Ucrania, es una muestra de que, bueno, nosotros digamos eso está lejos, al país no le afecta absolutamente en nada, pero no es tanto así, porque geoestratégicamente la industria petrolera y gas es la única que está globalizada. Entonces tenemos que entender que nosotros del país tenemos que comenzar prácticamente a generar políticas casa adentro para tratar en lo posible no depender especialmente en el tema de esto de hidrocarburos, de los de afuera, sino entender que tenemos que nosotros industrializarnos y entender que mucho más rentable, inclusive que hasta las ventas de spot, que son importantes, o las preventas, es que si industrializamos nuestro petróleo y la cadena de valor que eso desarrolla. Yo sé que son temas de mediano y largo plazo, pero lo importante es comenzar a bajar bases estructurales al país y poder avanzar. Doctor Fernando Santos, en un contrato donde hay las dos partes, ¿es posible cambiar, al menos en el tema petrolero, con la China? Decía el doctor Calero, pudiera ser de aquí en adelante, hacer las ventas de spot y renovar cada 6 meses. ¿Se puede cambiar algo, lograr algo en este sentido, en esta visita del presidente Lasso a China? Sí se puede lograr. Mire, China está absolutamente consciente y la justicia internacional está absolutamente consciente de que estos contratos son producto de la corrupción. El señor Kohut, que vivió en el Ecuador y lo conocemos todos los que hacemos el quehacer petrolero, declaró, sí, pagábamos $2-3 de coimas a los funcionarios ecuatorianos y nos quedábamos con 2. Eso está absolutamente demostrado. China quiere basar su liderazgo en una cosa nueva, un liderazgo moral. ¿Por qué los Estados Unidos es el líder del mundo? Primero, porque es la primera potencia, y segundo, porque es un país ético, un país donde la moral es la guía de los ciudadanos. ¿Por qué terminó el Imperio Romano? Por la corrupción. Así es que no solo es el poder moral. China está cambiando. China comenzó mal. Los presidentes anteriores, una tarea de corruptos, ahí está, presos, fusilados porque hay pena de muerte. Ellos están más conscientes que nosotros que nos están perjudicando. ¿Qué les cuesta el rectificar? En la diplomacia hay maneras de salvar el rostro y decir hemos encontrado una fórmula milagrosa para que nadie quede mal. Pero es que es indignante. ¿Ves que nos roben $4 por barril? No lo digo yo, lo dicen los técnicos de Petroecuador. Los han venido diciendo desde hace muchos años. Entonces hay que cambiar. Y no después. Hay un contrato a largo plazo con la compañía Shell, que se originó en un spot, y ellos se basan en el WTI y la fórmula de la publicación Platts. Señores, ajustense esa fórmula, porque por supuesto los chinos dicen, no, hagamos spot, pero basados en una fórmula de una publicación que se llama Argus,
de una publicación europea que por supuesto tiene otros componentes, no es para el mundo occidental, para el petróleo norteamericano, es para el Brent. Entonces, pero hay que ir con claridad, hay que ir sin miedo. Correa tenía miedo porque había recibido coimas. ¿Cómo le va a reclamar a quien le pagó la coima? El presidente Moreno no quería arreglar nada, él soñaba irse a su casa y que sigan las cosas. El presidente Lasso viene fresco, viene nuevo, no tiene ninguna atadura con el pasado y no tiene miedo a nada. El doctor Calero se asusta ante una negociación. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire el Ecuador de un ejemplo cuando le impusieron un tratado de límites en el año 42. No aceptamos porque es injusto, es violatorio del derecho internacional y peleamos décadas hasta algo que se nos hizo justicia en el año 2000. No hay que perder la esperanza. Uno en defensa del derecho no puede claudicar, no puede tener miedo, tiene que ser varón en defender sus intereses y el Ecuador tiene toda la razón en pedir que le ajusten el precio y que el Coca-Cola Sinclair se arregle. Cuidadito, no nos olvidemos de eso. Es quizás más importante que el precio del petróleo. Ingeniero Robalino, usted decía que no finca mayores esperanzas en este viaje. Sin embargo, lo que dice el doctor Santos, al menos en el tema del Coca-Cola Sinclair, se podrá arreglar, se podrá lograr un acuerdo que permita que los chinos asuman la responsabilidad y no solo el coger unas pocas de las tantas fisuras que hay. Por favor, el audio. Sí. Ya. Correlacionando el tema Coca-Cola con la industria petrolera. Una parte importante en la producción de los campos petroleros de energía. Y si bien es cierto, parte de lo que produce Coca-Cola va a ir hacia la zona de los campos petroleros, ¿sí? De hecho ya están algunas partes conectadas, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita y se requiere? ¿Sí? Entonces, claro, también aquí hay que pensar que el problema que existe, el problema técnico, llamémosle, de esta mala construcción, nos va a afectar a la industria petrolera. De allí que también es importante que se comience a trabajar en serios planes de energizar los campos petroleros, igual con conceptos de autosuficiencia, con el propio gas asociado que existe. Porque si bien es cierto, la energía esta hidroeléctrica que se genera, igual, miren lo que pasó hace unos 4 meses cuando se desconectó una fase y no se pudo, se perdió 32,000 barriles. Y eso de lo que se sabe, porque normalmente eso sucede, es casi común en el Oriente, y si usted comienza a sumar y a sumar y a sumar, sale cifras importantes en dinero y lógicamente en petróleo que no se ha producido por cuestiones de energía. Entonces, el problema de que se solucione el tema de Coca-Cola Sinclair, más allá de que es una situación que el país reclamamos porque nos costó, y nos costó demasiado, es el qué va a pasar si esta infraestructura deja de funcionar. Actualmente el 95% de la producción de energía es hidroeléctrica en el país, es verdad, y Coca-Cola tiene una importante aporte, pero ¿qué es lo que sucedería si es que esta infraestructura, como ya muchos técnicos y muchas personas lo están anunciando, va a colapsar, ¿sí? Sin querer ser agorero del desastre, simplemente lo que yo he escuchado y he leído lo que técnicos especializados han manifestado. Ese abastecimiento eléctrico hacia nuestros campos petroleros, ¿cómo se va a sustituir? Entonces ahí también hay un gran trabajo que se tiene que hacer por parte de la petrolera y lógicamente por parte del Ministerio del Ramo. Comenzar ya a buscar los sistemas que los existen, lógicamente, para comenzar a ser autosuficiencia de nuestros campos petroleros. Ese gas que se quema diariamente tiene una altísima cantidad de propano y butano que son importantes para poder hacer cogeneración eléctrica o lógicamente generar electricidad. Entonces, eso también es un tema que se tiene que impulsar. Entendemos, y bueno, aprovecho la oportunidad igual para desearle éxitos al nuevo gerente de Petroecuador, que le vaya muy bien, porque eso necesitamos todos, que se tomen las mejores decisiones pensando en el país, siempre pensando en el país, para poder salir adelante.
Entonces, este es un tema que desde mi punto de vista me preocupa paralelamente a todo lo que se va a medir las afectaciones. No con eso quiero decir que que se afecte a otras áreas, como es de población, etcétera, no nos interese. Sí nos interesa, pero dentro de la industria, que es la que realmente genera los ingresos al país, genera los recursos, esto va a jugar un papel sumamente importante. Y la misma urgencia que hay con el tema de los oleoductos, la misma urgencia existe en el tema de energizar los campos petroleros. Bien, quiero agradecer la atención en este análisis de la situación del sector petrolero, el derrame de petróleo del OCP y también estas perspectivas a propósito del viaje del presidente Guillermo Lasso Mendoza, que va a emprender desde este lunes a la República Popular de China con algunas expectativas que confiamos, ojalá se cristalicen en el plan que tiene el gobierno del presidente Lasso. Muchas gracias al doctor Fernando Santos Alvite, al ingeniero Miguel Robalino y al doctor Luis Calero por aportar a este debate y al análisis de la situación del sector petrolero. Muy buen día. Buen día, gracias. Buen día, un gusto. Muchas gracias. Hasta luego, Miguel. Gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:18 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de otro tema de interés, la situación de la seguridad en el país y qué debe pasar con estos proyectos que reposan en la Asamblea Nacional para su trámite, debate y aprobación. Invitados el constitucionalista doctor Ismael Quintana y el experto en estos temas, el general Wagner Bravo. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Recibes ya en tu celular todos los beneficios que te da la empresa eléctrica Quito? Si no es así, actualiza tus datos ahora en las agencias de atención al cliente o en nuestra página web www.eeq.com.es. Y te enviaremos notificaciones de mantenimientos en tu sector o de cuánto y cuándo cancelar tu planilla de consumo. Actualízate ya, Empresa Eléctrica Quito, con conciencia energética. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Cuando quieres hacer un picnic en familia, tienes dos opciones. O